siempre el Frente Cívico y Social, el histórico Frente Cívico y Social, se ha caracterizado por justamente intentar ponernos de acuerdo en muchas cosas. En especial el radicalismo, su historia ha sido, siempre ha tenido el debate muy presente. Entonces para nosotros es un gran desafío porque estamos insertos en un frente, Cambiemos, en donde, bueno, hay formas de hacer políticas en donde los radicales, el Frente Cívico y Social, tenemos que buscar los puntos de encuentro y que creo que la mesa, y que veíamos que en este último tiempo no lo estábamos logrando, las responsabilidades compartidas seguramente, y que creo que la mesa de Cambiemos va a ser un eslabón muy importante, pero con desafíos a cumplir. Nosotros somos en ese sentido optimistas, ¿no? ¿Por qué costó tanto, digo, después de tantos meses que ya había asumido la gestión nueva a nivel nacional, por qué costó tanto la conformación acá en la provincia? Justamente porque no se ponían de acuerdo. Yo creo que el gobierno nacional viene con una impronta de una nueva forma de hacer política, que uno puede estar de acuerdo o no. Yo creo que hay muchas cosas interesantes que deberíamos prestar mucha atención, esto de respetar fuertemente la institucionalidad, de tratar de llegar hasta el último catamarqueño, y que de hecho como gestión se lo está haciendo, pero en términos políticos faltaba aceitar esas relaciones que muchas veces son las prácticas que nosotros veníamos acostumbrados. Y creo que, yo lo he dicho también públicamente y lo he dicho en los ámbitos necesarios, creo que hay muchas cosas interesantes de lo bueno que viene esta nueva forma de hacer política, hay otras que no comparto, pero también de la vieja política que tanto se habla, creo que hay cosas muy interesantes también, y creo que si buscamos un punto de encuentro entre las virtudes de ambas formas, me parece que puede llegar a ser una cuestión novedosa e interesante. Por supuesto hay sectores dentro del Frente Cívico y Social en pugna, hay reacomodamientos muy fuertes, nosotros venimos nosotros venimos articulando con otros sectores políticos del radicalismo y fuera del radicalismo, intentando de alguna forma generar espacios que debatan lo que se viene, llámese renovación, nuevas formas de hacer política, y esto genera también, por supuesto, en las viejas estructuras por darle un nombre, Sí. ¿no? Rechazo, bueno, luces amarillas y demás. Resistencia al cambio. Resistencia al cambio. Y creo que eso genera también movimientos que terminan perjudicando este armado. Pero bueno, no dejan de ser buenas noticias, hay muchas ganas, desde lo viejo y desde lo nuevo, pero hay muchas ganas. Y insisto, hay muchos desafíos por delante para nosotros. Tenemos que aprender, tenemos que acomodarnos, hay una nueva época, no tenemos que ser números, sino que tenemos que tener voz, tenemos que hablar nuestra posición, tenemos que, como radicales, intentar seguir siendo la vanguardia de este proceso. No es fácil, pero tenemos muchos desafíos. Yo como radical creo que si no estaría en política, creo que lo podemos cumplir, ¿no? Ahora, esta dicotomía que planteas, lo viejo y lo nuevo, en algunos sectores, sobre todo los oficialistas dentro del partido, el movimiento renovador o la línea celeste, puede caer un poco mal identificarlo, y es inevitable identificar a estos movimientos, estas agrupaciones internas del radicalismo que vienen siendo el oficialismo desde hace mucho tiempo, con lo viejo, y lo nuevo sería la oposición dentro de la Unión Cívica Radical. Y yo, en mi situación, y de quienes, dirigentes muy, muy importantes que nos acompañan, gente nueva que se está incorporando a la política, y es una posición difícil. Nosotros venimos del movimiento renovador, pero nosotros dimos la discusión adentro, y nosotros lo hemos planteado y lo hemos hablado con el ingeniero, con varios dirigentes, y por ahí no hubo una respuesta de algunos dirigentes acorde a los tiempos que estamos viviendo. Se optó por rechazar y plantear de que uno está jubilando a nuestros viejos dirigentes, y no es así. Justamente el gran desafío es que estos grandes dirigentes, que entiendo yo que han dado mucho por la provincia, se pongan al frente de este proceso de renovación que se está dando y que se ha dado a nivel nacional. Y que la Unión Cívica Radical a nivel nacional, aun cuando podemos discutir el camino utilizado, pero hay un proceso de renovación muy fuerte. Entonces, no es fácil el proceso que estamos viviendo adentro, pero sí soy muy optimista. Hay mucha gente que se está incorporando y estamos tratando de generar una construcción más allá de los partidos políticos, de las estructuras partidarias, sino de cara a la sociedad, y tratar de buscar, en base a los disensos, a la pluralidad, puntos de encuentro.
Donde hay disensos y consensos también es en este proyecto de reforma constitucional, ¿no? Sí. Que se está tratando en la legislatura, oposición, oficialismo. Ya la gobernadora hace unos días les pidió a los legisladores catamarqueños que es un buen momento para aprobar esta reforma. ¿Cómo lo están trabajando ustedes? Sí, lo que estamos trabajando es en aprobar la necesidad de convocar a la convención para reformar la Constitución. Y bueno, acá lamentablemente, y esto no es de un sector político ni del otro, sino que los intereses sectoriales o políticos sectoriales siempre estuvieron involucrados, ¿no? Entonces, nosotros sí creemos que la reforma se va a dar. De hecho, hemos venido trabajando fuertemente en alternativas al propio proyecto elevado por el Ejecutivo y que tiene media sanción en el Senado. Entendemos que hay cosas superadoras que están incorporadas, hay otras que no. Y no eludimos el debate, al contrario, hemos estado prestos. Sí creemos que estos últimos movimientos de parte del Ejecutivo tienen mucho que ver con lo electoral. O sea, está la posibilidad, todavía no anunciada, es una facultad exclusiva y excluyente de la propia gobernadora, hasta el último minuto que tenga en su plazo, de convocar las elecciones provinciales para marzo. Entonces nosotros entendemos que también, como las reformas constitucionales requieren de mayorías calificadas, son sabias las constituciones cuando plantean estas mayorías calificadas, en este caso de los 2/3, necesariamente tienen que sentarse a consensuar con la oposición. Que nosotros entendemos que no se ha dado ese proceso. Hubo una convocatoria en su momento, no fuimos invitados como fuerzas políticas con representación institucional, así todo nos sumamos al debate, generamos las propuestas, hubo un impas muy interesante, producto de un año electoral que creo que ha sido oportuno por ahí bajar los decibeles como ha sido el año pasado. Empezamos un año en donde nadie puede decir que no estuvo atento, presto para trabajarlo, pero tampoco hubo desde el oficialismo ni desde la oposición, porque seguramente hay diferencias en el oficialismo y en la oposición respecto de temas puntualmente, pero en general sobre avanzar ¿Se en la dio prioridad, reforma. por ejemplo, a la reforma del Poder Judicial? Por supuesto. Entonces, de repente, nos acercábamos a fin de año, nosotros seguimos avanzando, de hecho, juntamente con el diputado Hernández, coordinamos un grupo de profesionales que trabajó en forma muy responsable en mejorarlo el proyecto, en alternativas muy interesantes, que incluso lo hablamos con mis pares del oficialismo y están de acuerdo en el debate profundo y serio y responsable y desprovisto de las subjetividades. Pero ¿qué pasó? Se dio esto de que nos estamos acercando a fechas importantes y entendemos que se ha especulado con eso, primero que el Senado nos haya planteado un proyecto de resolución, una resolución instándonos a nosotros a sacar el despacho. ¿Ustedes consideran que es probable, incluso estarían condicionando, de acuerdo a la información que uno maneja más o menos, la aprobación de la necesidad de la reforma a que las elecciones no sean en marzo? No, yo ¿O no creo es que así? no. A ver, esto es un juego político. Tanto oficialismo como la oposición está especulando con eso. Nosotros no podemos poner en juego un proceso en donde todos estamos de acuerdo solamente si la gobernadora adelanta o no las elecciones. Tiene la facultad de hacerlo y lo puede hacer. Nosotros lo que consideramos es que se hizo un trabajo a conciencia, tanto del oficialismo con el trabajo que se hizo a través de esa comisión ad hoc como nosotros. Yo creo que es momento de, todavía falta incluso para las elecciones de octubre. Yo creo que la gobernadora puede llamar a elecciones. El despacho, yo creo que en 2 o 3 reuniones de comisión lo podemos sacar. Y es importante trabajar en instalar hacia la sociedad en los temas que vamos a debatir en la reforma, en la convención. O sea, digo, hay un año todavía muy interesante para trabajarlo de cara a la sociedad. Entonces nosotros consideramos que, producto de los consensos que necesitamos, sin perjuicio de la facultad de las elecciones provinciales, que lo pueda hacer, nosotros consideramos que tenemos que aprovechar este año que viene ya para instalar los temas y que se convoque, porque también va a haber una elección en octubre, que son las generales, las nacionales. Entonces ahí nosotros como condición, no para que no salga, sino como un elemento de buscar los puntos de encuentro, propusimos un tema, un núcleo de coincidencias básicas, que nos pongamos de acuerdo todas las fuerzas políticas en función de los trabajos que se han realizado, y el otro es justamente que la convocatoria a la elección de los convencionales sea juntamente con las nacionales. Y que es un tema que, así como la gobernadora inició el proceso, entendemos que nos tiene que convocar a hablar de este tema. Y esto es sin perjuicio del diálogo que puede exigir con sus propios legisladores. Sí. Nosotros entendemos que por la envergadura nos tenemos que presentar a hablar con la gobernadora. Nunca hemos hablado de este tema.
Yo veo hoy un gobierno nacional que no se le cae un pergamino si se tiene que sentar a hablar con la oposición, porque necesita hablar con la oposición para sacar leyes importantes. Bueno, la reforma de la Constitución necesita de la oposición. Entonces, nosotros tenemos que entender de que el diálogo a través de la autoridad máxima de la provincia, garantizándonos cuestiones puntuales, más allá de lo electoral, me parece que se tiene que dar, la gobernadora debería leerlo el mensaje como que es realmente, queremos que lo debatamos como corresponde, ya está debatido y se está debatiendo. Y bueno, esperemos que se haya entendido como nosotros lo planteamos, ¿no? Volviendo un poquito al tema de la mesa de Cambiemos, me quedó pendiente una pregunta que tiene que ver con algunas voces dentro del radicalismo que no quedaron muy conformes, porque, digamos, el mandato que trajo el jefe de gabinete, que fue, digamos, el encargado de formalizar la apertura de la mesa en Catamarca, es que la conformen los presidentes de los distintos partidos políticos. Y eso en el radicalismo no cayó demasiado bien, por más que las voces, digamos, díscolas se dieron por fuera de la estructura, básicamente, con algunos colegas periodistas y demás. ¿Por qué? Bueno, obviamente el radicalismo es el partido con mayor presencia, mayor historia, mayor número de afiliados y seguramente mayor cantidad de votos dentro de la provincia. ¿Esto es así? ¿Vos compartís este análisis? Yo creo que acá la envergadura que le tenemos que dar a la acción política no pasa por la mesa estrictamente de Cambiemos. Yo creo que el radicalismo tiene que tener un rol mucho más activo a partir no de un nombre, un vicepresidente que se siente en una mesa, sino justamente que el partido genere los ámbitos de que cuando se lleguen las decisiones a la mesa sean debatidas y convalidadas por el amplio espectro del afiliado radical en este caso. También creo que la mesa es una mesa que sirve como eslabón, no tiene que ser una mesa que defina, porque justamente yo soy lo que está en contra de las mesas. Y eso que he sido beneficiario de las mesas. Yo he sido beneficiario de la mesa chica. La famosa mesa chica. Pero creo que uno ha dado pruebas de que el trabajo que uno viene haciendo políticamente quizás esté justificado. Hay otros casos que no. Justamente con las PASO, que creo que es una herramienta institucional sumamente superadora, en donde quien se sienta en condiciones ya no está dependiendo solamente de esas mesas chicas, tenga la posibilidad de presentarse. Bueno, esto también uno pretende que... Sobre todo en temas legislativos donde se pueden intercalar, ¿no? Pero por supuesto, yo creo que es un eslabón muy importante, yo creo en los gestos políticos, me parece que es un gesto político del propio gobierno nacional hacia la dirigencia de Cambiemos local, que había un pequeño divorcio de algunos que se sentían excluidos, yo no, y que creo que va a ser ese eslabón que estábamos necesitando ahora. Que sea una mesa que defina cuestiones puntuales, yo creo que no estoy de acuerdo porque justamente estoy en contra de eso, ¿no? Muy bien, te agradecemos la visita aquí una vez más a Sesión Muchas Abierta. gracias. Muchas gracias.